Bien, pues a los que ya nos conocemos, pues qué gusto me da volverlos a encontrar otro año más. Ya aparezco expositor de aquí de la bodega, ¿verdad? Ya 19 jornadas con esta. Y bien, a los que no nos conocemos, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirme por primera vez con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que se dice muy fácil, lo vivimos todos los días, pero como que no alcanzamos a entender el peso que tiene todo lo que esto implica, particularmente no en este momento, sino en los próximos años que están por venir. Y vamos a platicar de lo que es la resistencia a la insulina. Esta alteración en donde la glucosa no puede ser introducida a la célula para que cumpla con su metabolismo, que finalmente es la producción de energía, por toda una serie de vericuetos en donde la insulina tiene mucho que ver. En el transcurso del tema veremos por qué entonces yo le doy tanta importancia a lo que vamos a platicar, porque ahí está cifrado el futuro de nuestra sociedad mexicana. Y lo vamos a ver también con una prueba que seguramente para todos ustedes ya es muy conocida, que es la famosa hemoglobina glucosilada, la HbA1c, que en la actualidad pues ya los consensos internacionales ya nada más le dicen A1c, pero que también tiene mucho que ver porque tenemos conceptos muy distraídos. Aparentemente pensamos que con leer el inserto del kit con que vamos a hacer esa hemoglobina glucosilada, ya vamos a tener una herramienta para el control de la diabetes. Y no es así. Bien, vamos a iniciar. Y en esta diapositiva vamos a observar así a nivel mundial lo que es la mortalidad proporcional del porciento de muertes de cualquier edad. Y ustedes podrán observar cómo la que ocupa el primer lugar en este momento son las enfermedades cardiovasculares, infartos, embolias, con el 24%, seguida por otras en donde fundamentalmente pues vamos a encontrar al cáncer, este 21%. Luego las afecciones transmisibles, las afecciones maternas y perinatales y las nutricionales ocupan un 11%, y la diabetes viene a ser aquí un 14%. Bueno, de todo este pastelito, las dos rajas más grandes están entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Y lo curioso es que este 24% en un altísimo grado de incidencia tiene que ver con diabetes. Entonces, prácticamente podríamos decir que estamos hablando de las mismas alteraciones. Bien, entrando en tema, ¿cómo podríamos definir la resistencia a la insulina? Esta es una alteración genética o adquirida. La podemos tener de ambas partes. Y en términos fisiológicos se refiere a una inadecuada captación de la glucosa por parte de la célula, particularmente en los tejidos de hígado, músculo y tejido adiposo. Y atención, aquí decimos tejido adiposo, ya no decimos grasa, ya no decimos llantas, ya decimos tejido adiposo porque es un nuevo tejido que tiene particularidades bioquímicas, moleculares, muy de sí mismo. Y como resultado de esta alteración,
los niveles de glucosa en sangre se van a elevar. ¿Por qué? Pues no puede entrar a la célula, vamos a tener una hiperglucemia. Pero al mismo tiempo el motorcito que fabrica la insulina, que es el páncreas, también va a estar soltando insulina, tratando de que ese nivel alto de glucosa entre a la célula. Pero el problema es que la célula está enferma. Y finalmente, pues aquí, como lo podemos nosotros detectar, es a una persona que tiene niveles elevados de glucosa, pero que también tiene niveles elevados de insulina. Y bueno, aquí en este diagrama vemos así muy rápidamente cómo en el metabolismo normal, estas medias lunitas serían la insulina y estos, ¿cómo se llaman? Pentágonos, sí. Sería la glucosa. Y aquí vemos cómo hay un paso a través de este receptor a la célula y cómo la glucosa entra perfectamente bien a nivel intracelular. Acá no, aquí tenemos un bloqueo y entonces esta insulina que va a permitir el ingreso de la glucosa a la célula, pues nada más está acumulándola, está bloqueado el paso. Y entonces intracelularmente vamos a tener muy poca glucosa. Bien, las adiposinas son las células, o perdón, no las células, sino unas proteínas que libera el adipocito como tejido que es. Son un conjunto de proteínas que están producidas por la grasa, la que despreciamos, y existe la evidencia de que hay un código genético que es el que se encarga de generar toda esta serie de información a nivel de los ácidos nucleicos, a nivel de los cromosomas, y que permite la expresión de genes para la producción o que regulan la producción de algunas proteínas cuando hay la diferenciación del adipocito. Y tiene una marcada influencia en la sensibilidad tanto de la insulina y obviamente sobre la glucosa. Una de estas proteínas que juega un papel muy importante es la resistina, que junto con la leptina y con la adiponectina vienen a ser un triángulo que es el que favorece que haya una interacción entre el adipocito y las células que también tienen amplio o gran cantidad de receptores, como sería músculo, como sería hígado. Bien, los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina pues abarcan muchas otras alteraciones, no es nada más decir, esta persona tiene resistencia a la insulina. No, de hecho, muchas de las alteraciones que provocan la resistencia a la insulina le llamamos síndrome metabólico. Anteriormente le llamábamos síndrome X, allá por los 80s, y luego ya en los 90s empezó a darse la transición a llamarlo síndrome metabólico, y que veremos en otra diapositiva cuáles son esas alteraciones, y que hoy día ya ni siquiera, o sea, hay una tendencia a que ya ni siquiera se le llame síndrome metabólico, sino síndrome de resistencia a la insulina, y que está caracterizado por la alteración del transporte de la glucosa por defectos de la expresión de algunas enzimas intracelulares y de la translocación del GLUT4, lo cual ocasiona deficiencias en los receptores de insulina y sus diferentes substratos. El GLUT4, para quien no haya escuchado esta palabra, pues son las siglas en inglés de Glucose Transport Type 4. Eso es GLUT4. Y es una proteína transportadora de la glucosa que está regulada por la insulina. O sea, como se dan cuenta, como que nada más le estamos dando vuelta a lo mismo, pero
es que tenemos que entenderlo tanto desde su punto de vista clínico, epidemiológico, molecular, y ya veremos por qué. En situaciones basales, el 90-95% de esta proteína GLUT4 se encuentra en el citoplasma de la célula en pequeñas vesículas, y tras el estímulo con la insulina, el GLUT4 cambia de lugar, o sea, se transloca a la membrana plasmática, que es en donde va a favorecer el ingreso de la glucosa hacia el interior de la célula, y el GLUT4 como principal transportador de glucosa juega un papel fundamental en la evolución de la resistencia a la insulina. Se han identificado algunos otros substratos de los receptores de insulina. El RI, o sea, el receptor de insulina, es un receptor de membrana de cada una de estas células que, como ya habíamos platicado, los vamos a encontrar en tejido hepático, en tejido muscular, en tejido adiposo, ¿sí? Y está compuesto este substrato por dos subunidades beta que poseen actividad tirosincinasa, que es dependiente del ATP. Ahora, se han identificado 4 SRI, o sea, sustratos de los receptores de resistencia a la insulina, pero los más estudiados son el SR1 y el 2 porque son los que tienen más interacción con el fenómeno, pues, de ingreso de la glucosa. Y veremos en otra diapositiva cómo también, bueno, de hecho, ahí aparece. Aquí lo vamos a ver esquemáticamente qué es lo que sucede. Aquí tenemos un receptor de insulina y aquí tenemos la insulina tratando de entrar, pero es, ahora sí que, perdonando la expresión, es regurgitada. No puede entrar a la célula porque aquí tenemos una subunidad beta que está unida a un sustrato, un SRI1, el cual sufre una alteración y por lo tanto la quinasa, la fosfatidilinositol 3 quinasa, se ve parcialmente funcionante, pero esto va a crear finalmente que haya un bloqueo, que el GLUT4 no pueda transpolarse y por lo tanto el ingreso de la glucosa va a estar totalmente bloqueado. Y bien, vamos a entrar un poquito en materia de epidemiología. La hiperinsulinemia está presente en un 30%, esto es en 2012, seguramente 4 años después las cifras han cambiado un poco. Un 30% de la población mundial tiene resistencia a la insulina manifestada por la hiperinsulinemia. Un quinto de las personas aparentemente sanas padece esta afección o alteración. ¿Y cuál es el verdadero problema? Que la gran mayoría no lo sabe. Son gente aparentemente sana porque esto no nos da manifestaciones clínicas. Pero, como quien dice, es el substrato mayor en donde algunas alteraciones que necesariamente van a aparecer con el tiempo, que las veremos en un momento, tienen como desencadenante justamente a un cuadro de resistencia a la insulina. Y las cifras no mienten. Esto sería lo que implicaría o englobaría el famoso síndrome metabólico, o sea, un sustrato general que sería la resistencia a la insulina, que tiene mucho que ver con la diabetes de tipo 2, con la hipertensión arterial, con la dislipidemia, con la disfunción endotelial y en las mujeres con la presencia de otro padecimiento que se denomina ovario
poliquístico, que seguramente, sobre todo las mujeres, algunas han de tener algún conocimiento de esta enfermedad. Bueno, pues todo esto implica al famoso síndrome metabólico. ¿Y por qué la disfunción endotelial? Meramente para hacer un apunte, porque acuérdense que el síndrome de resistencia a la insulina está fuertemente marcado por el estrés. Y cuando decimos estrés, no quiere decir nada más que andamos muy inquietos, que no nos podemos concentrar en el trabajo. No, el estrés quiere decir que también hay un fondo bioquímico, hormonal, molecular, y con la liberación constante de sustancias adrenérgicas a nivel de la cápsula suprarrenal, como serían las catecolaminas o como sería el cortisol, esto a la larga va dañando paulatinamente el endotelio de nuestros vasos sanguíneos y con el tiempo se va a representar en problemas de tipo cardiovascular. Bien, en términos epidemiológicos, entonces, el principal condicionante de la resistencia a la insulina es la occidentalización de la sociedad a nivel mundial. Afortunadamente hay países, pero pues el conservar a veces sus rasgos culturales también los hace países tercermundistas, ¿no? Cuando hablamos de occidentalización de los países, estamos hablando de los países de primer mundo, como serían una gran parte de los países europeos, como sería Canadá, como sería lamentablemente Estados Unidos, ¿sí? Y algunos otros países del Asia, como China, que ellos no juegan con la occidentalización, pero nos están metiendo tendencias culturales muy importantes y eso es lo que está cambiando también nuestra epidemiología en relación a algunas enfermedades. ¿Y cuál es esta occidentalización? Bueno, pues un gran incremento de la ingestión de grasas saturadas, y esto es un mensaje para todos los que les gustan las hamburguesas, ¿sí? Porque pues esa no era de nosotros, esa nos la pegaron, ¿sí? Y la reducción de la actividad física, que es otro problema muy serio, ya no hacemos actividad física, y cuando la hacemos, por ejemplo, el típico deportista de fin de semana cree que está haciendo ejercicio, y no, lo único que está haciendo es provocarse una lastimadura, porque su organismo no está preparado para realmente soportar una carga de ejercicio físico. Esto tiene que ser gradual, paulatino y asesorado en muchas ocasiones. Y bueno, pues todos estos hábitos poco saludables, aquí remarcamos el estrés crónico. ¿Alguien sabe cómo puede detectarse a una persona que está bajo estrés crónico? Alguien que levante su mano y diga así, por esta característica. Bueno, nadie sabe, sí saben, pero no quieren participar. A ver. Bueno, pero tú no vas a ver si está liberando cortisol o no, a menos que le hagas un estudio. No, el estrés crónico se manifiesta en aquellas personas que se van volviendo antisociales, ¿sí? La relación interpersonal se empieza a afectar, son gentes que buscan estar solos, son gentes que son encerrados, que ya no participan en las reuniones de los fines de semana. Esa es una persona a la que hay que ponerle mucha atención y probablemente, aunque diga que no lo necesita, requiera de algún apoyo psicoterapéutico, porque está en estrés crónico. Bueno, y todo esto ha hecho que cualquiera de nosotros nos empecemos a comportar como gente obesa, a pesar de que podamos tener un índice de masa muscular
por abajo de 26, o sea, por abajo de 26, la persona está esbelta, está delgada. Por arriba de 26, entre 26 y 29, decimos que tiene sobrepeso. Pero cuando llegamos a 30 en adelante, ya decimos que tiene obesidad. Aquí el problema es que hay mucha gente que, como dije, no sabe que tiene resistencia a la insulina, que se está manejando como un individuo delgado, aparentemente sano, pero que metabólicamente está funcionando como obeso. Por eso, el hecho de que a una persona obesa le dé diabetes no es garantía de que su obesidad se la provocó. Hay mucha gente delgada que también se hace diabética. ¿Sí? Bien. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud en el entorno de la resistencia a la insulina, fíjense nada más, una de cada 4 personas es portadora de resistencia a la insulina. Fíjense cómo cada vez empieza a tener más proyección esto. Hace rato decíamos que una quinta parte del mundo. No, bueno, pues ahora ya una de cada 4. Si aquí habemos 40, 10 tienen resistencia a la insulina y ni lo saben. ¿Sí? Y no tiene que ver la edad, porque por allá yo veo que diciendo, pues eso ya es como para... No, sí, no tiene edad. Está plenamente comprobada que a partir de los 30 años, que es el fin de la juventud física, podemos empezar a tener todos estos problemas. Entonces, en base a esto, podemos establecer que en el grupo de las enfermedades que ya vimos que forman parte del cortejo del síndrome metabólico, la antesala para llegar a esas enfermedades siempre se va a llamar resistencia a la insulina. Y aunque la resistencia a la insulina ya sabemos que es un proceso multifactorial que involucra tanto factores genéticos como factores adquiridos. Un factor adquirido, ¿cuál sería? Una persona que haya tenido una pancreatitis y que haya quedado con su páncreas parcialmente funcional, ¿sí? Él va a tener resistencia a la insulina adquirido. Otros ya lo traen como información genética, pero esa occidentalización de la que hablábamos nos lleva a considerar seriamente toda esta serie de factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a desarrollar esta patología. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Ay, caray. Primero, sobrepeso u obesidad, que no es regla. También los flaquitos pueden tener este problema. La poca actividad física es un factor de riesgo. Mujeres con una medida de cintura al nivel del ombligo y hacia la parte superior de la cresta ilíaca, o sea, lo que le llaman, ¿cómo? ¿El callo de qué? ¿Qué no son las chaparreras? Bueno, ahí. Que tenga más de 90 centímetros, mujeres. Hombres, más de 100 centímetros. Familiares en primer grado que padezcan diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, una edad media de 40 años. Esto quiere decir que podemos empezar a los 30 o podemos empezar a los 50, término medio, 40 años. Una presión sanguínea que rebase el 90 de presión diastólica contra 140 que rebase la presión sistólica. Niveles de colesterol HDL bajos, menos de 35 miligramos, y niveles de triglicéridos altos en sangre,
estamos hablando de una concentración de más de 250 miligramos por decilitro. Entonces, todos estos son factores de riesgo para que estemos nosotros echándole más leña al fuego en el caso de la resistencia a la insulina. Ahora, muy bien, ya hablamos mucho que la resistencia puede causar esto, que se provoca por esto otro. Bien, ¿y cómo la diagnosticamos? ¿Cómo podemos nosotros saber que una persona está con resistencia a la insulina? Hay una prueba que se acerca mucho al 100% de sensibilidad y de especificidad, que se llama clam euglucémico hiperinsulinémico. Pero es una prueba verdaderamente complicada. Para empezar, el paciente tiene que estar internado en un hospital con todos los cuidados, así casi como si estuviera en terapia intermedia, porque por un brazo, obviamente por un catéter, le vamos a inyectar insulina y por el otro le vamos a inyectar glucosa. Y entonces vamos a ver a través de mediciones constantes, cómo es el metabolismo de esa glucosa. Este clamp es, les digo, aparte de muy complicado, es muy caro, o sea, no es nada práctico. Y lo peor, que si nosotros queremos hacer algo por la sociedad, de saber cuántos de aquí tienen resistencia a la insulina, pues no los vamos a meter a todos a hacerles un clamp euglucémico. No. Por esta razón, desde hace ya muchos años, en 1985 fue la primera o la aparición de una prueba que con el tiempo se ha venido modificando y que han aparecido otros y que son pruebas que se les llaman índices, que a final de cuentas no son más que modelos matemáticos que nos permiten calcular quién tiene resistencia a la insulina o no. El HOMA es el de 1985, que son las siglas en inglés de lo que aquí leen, y más recientemente el TIC. Es más, de hecho, el año pasado yo di una plática aquí del TIC, que es la medición, imagínense, de triglicéridos y glucosa. Y con eso podemos saber quién tiene resistencia a la insulina. Nada más que hay que aplicar el modelo matemático. Ahorita lo vamos a ver, para que se recuerden de hace un año. Bueno, así se vería una persona que podríamos hacerle la prueba del clamp euglucémico hiperinsulinémico. No se puede hacer una prueba de escrutinio. No se puede hacer una prueba de tamiz, ¿sí? Para que una prueba de escrutinio sea bondadosa y nos ayude a hacer investigaciones epidemiológicas, tiene que ser una prueba de bajo costo, de baja o de fácil aplicación. Si no, pues ni para qué. Entonces, esto es una prueba muy buena y curiosamente el TIC y el HOMA nos dan resultados muy consistentes con el resultado que nos puede dar la prueba del clamp. Y estos son los índices. Aquí arriba tenemos el HOMA. Aquí, ahora, hay laboratorios que a lo mejor no tienen de costumbre o en su arsenal de pruebas la insulina. A lo mejor cuando les piden una insulina tienen que derivarla a algún laboratorio de referencia. Pero los que tienen en su arsenal poder medir la insulina, pues por supuesto que tienen con qué medir la glucosa.
y esas personas del laboratorio pueden sacar el HOMA de los pacientes. Pero bueno, si estamos hablando de un laboratorio que tiene cierta limitación estructural, que eso no quiere decir que no se pueda trabajar bien. De hecho, a mí me llama mucho la atención que hoy se estuvieron dando las pláticas de las fases preanalítica y analítica. Déjenme decirles que Pilar, en el último congreso de patología clínica que fue en la ciudad de León, arrasó porque no cabía más gente en los salones donde ella estuvo dando conferencias. Y la verdad, pues, mis respetos, ¿no? No sé si me esté oyendo, pero si no, de todas... Ah, pues acá está. Pues mis respetos. Bueno, decía yo, eso no quiere decir que si tengo limitación estructural de equipamiento, no pueda yo trabajar perfectamente bien mi calidad. Entonces, aquí me faltó una, yo creo que, a ver, sí, es que la tenía escondida, para que no la vieran. Este es el famoso TIC. Tenemos la concentración de triglicéridos y la concentración de glucosa. Triglicéridos en miligramos por decilitro, glucosa en miligramos por decilitro. Vamos a multiplicar los triglicéridos por la glucosa y luego a esa cantidad le vamos a aplicar el logaritmo natural, o sea, con las calculadoras de ahora, pues nada más le oprimen y les da el logaritmo natural. Y entonces eso lo vamos a dividir entre 2. El índice que nos habla de que una persona no tiene resistencia a la insulina es por abajo de 4.68. Por arriba de 4.68 podemos decir con un margen de credibilidad bastante alto que esa persona tiene resistencia a la insulina. ¿Sí? Con el HOMA también, pues es otro modelo matemático, nada más que aquí la glucosa la tenemos que convertir a milimoles por litro. La insulina sí la podemos manejar en microunidades internacionales por milímetro, perdón. Y acá en este caso nada más multiplicamos la insulina por la glucosa, conversa a milimoles, y eso lo dividimos entre 22.5 y 2.8 es el índice permisible. Por arriba de 2.8 también tendríamos resistencia a la insulina. Voy a dejar un artículo, bueno, al final se los digo. Bueno, entonces, si queríamos meter a la hemoglobina glucosilada, pues aquí está la razón y la causa por la que la vamos a meter. Porque de todas esas enfermedades que causa la resistencia a la insulina, pues una que en nuestro país ya rebasó todos los límites de seguridad. El 14 de noviembre pasado, ¿sí saben qué se celebró? Bueno, no se celebró, se conmemoró, porque no tiene nada que celebrarse. No fue el triunfo de Trump, eso fue antes. Eso fue el día 8, no, el 14 de este mes. ¿Qué se celebró? Oh, perdón, ¿qué se conmemoró? Usted química, ¿no? Ah, pues el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Y ese día, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en alocución a esta conmemoración, lanzó un grito de alarma porque ya todas las medidas de campañas
nos han dado como resultado un gran fracaso. Y el dinero que se había venido gastando en atención a los pacientes diabéticos, perdón, no diabéticos, con diabetes. Nunca le digan a una persona con diabetes, nunca le digan usted es diabético, porque le están poniendo un cartabón en donde lo están minusvalidando, ¿sí? Son personas con diabetes porque hoy día, a pesar de que ya rebasamos los márgenes de seguridad, y no es tanto por los que ya tienen la enfermedad, sino por los que la van a tener, que no los hemos sabido detectar. Ese es el problema. Pero hoy día una persona con diabetes puede tener una vida perfectamente similar a quien no tiene diabetes, porque el que no tiene diabetes no se cuida, y el que sí tiene diabetes aprende a cuidarse, a cambiar su estilo de vida, y por lo tanto su calidad de vida puede ser igual, quizá mejor que quien no se cuida, ¿sí? Entonces, pues la demografía, o sea, que cada vez somos más, que la pirámide se está invirtiendo, cada vez habemos gente más y más y más grande, y los niños, aunque no disminuyen, pero pues cada vez son menos también, ¿sí? Los factores sociales y económicos que inciden muchísimo en que converjamos en esto de diabetes, el déficit de autocuidado, que es de lo que estábamos platicando hace un segundo, y también el problemonón, que es el diagnóstico temprano. Si a esto le agregamos ya una patología que no la vemos, que no sabemos de qué tamaño es en nuestra sociedad, pero que presuponemos, la resistencia a la insulina. Y entonces cerramos el telón y abrimos el de la diabetes. Les voy a mostrar lo que a nivel mundial, en este momento, porque estas diapositivas del año pasado, hay en el mundo 382 millones de personas con diabetes y solamente el 46%, o sea, ya tienen la diabetes, pero el 46% no está diagnosticado. Es el clásico de que es un señor que, pues que anda por la vida así, aparentemente sano, y de repente un buen día tiene un choque automovilístico y el señor pues se lleva el susto de su vida y a partir de ahí se empieza a sentir mal, y entonces lo llevan a un servicio de urgencias, le miden la glucosa y ya anda allá, muy por arriba de 200. Y la gente dice, el susto me hizo diabético. No, ya la tenía. Pero la descarga adrenérgica de ese choque automovilístico hizo que saliera todo lo que estaba abajito del agua, ¿sí? O sea, nadie adquiere la diabetes por sustos, ¿sí? Bien, pero vean, 37 millones entre nuestros primos y nosotros. En Sudamérica, 24 millones, pero parece ser que Chile se anda despegando. Está liderando el número o la incidencia de diabetes. Pero vean por acá, 138 millones. Estamos hablando de Australia, ¿sí? Y vean, en Europa, 56 millones más que todo este territorio junto. En India, 72 millones. Y repito, el gran problema es que el 46% de esto no sabe que ya tiene diabetes. ¿Cómo se va a comportar la resistencia a la insulina en la historia natural de la diabetes? Bueno, pues miren,
lo que yo les comentaba. Aquí tenemos la función de la célula beta del páncreas, o sea, es la que está produciendo insulina. Y aquí tenemos años del diagnóstico de diabetes. Aquí es el año 0, o sea, el año en que se le diagnosticó la diabetes a una persona. Pero vean todo este pedazo de prediabetes, o sea, de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona ya viene con el problema y si no se le detecta oportunamente, seguramente va a tener diabetes, es desde 12 años antes de que se le diagnostica. 12 años antes en donde se pudieron tomar las medidas preventivas suficientes para que esa persona no adquiriera la diabetes. Si esto no nos mueve a cambiar nuestro estilo de vida, o por lo menos a preocuparnos un poquito más, pues entonces no sé qué esperemos, que de verdad Trump cumpla sus amenazas, y creo que ni en eso creemos, porque ya las memes andan por todos lados, ¿verdad? Entonces, del tiempo en que se diagnostica la diabetes, viene la fase 2, en donde en esta parte es donde se van a empezar a presentar las complicaciones de tipo microvascular, o sea, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Por eso, aunque a mí ya me diagnostiquen hoy que tengo diabetes, bueno, pues ya la tengo, ya lo sé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? También cambiar mi estilo de vida para evitar una neuropatía diabética, para evitar que llegue el día en que me tengan que cortar un pie, o para evitar que tenga yo un problema visual en mi córnea, y entonces, pues, ya, vamos a tener problemas también. Entonces, aquí está la resistencia a la insulina, el fantasma que está actuando en toda esta parte de manera aislada, sin que nadie nos demos cuenta. ¿Qué creen? Que ya me dijeron que tengo 5 minutos. Necesito que todos levanten la mano y digan, ¡no! ¡Queremos que siga! Muchas gracias. Bien. Bueno, esto ya todos lo sabemos, el diagnóstico de diabetes. La glucosa debe estar menos de 100 en ayuno de 8 horas. Cuando hay prediabetes es cuando está de 100 a 125, por arriba de 126 es diabetes. Si hablamos de la prueba de tolerancia a la glucosa, normal, si a las 2 horas está menos de 140, estado de prediabetes de 140 a 199, más de 200 ya es diabetes. Y en cualquier muestra de sangre al azar, con o sin ayuno, que tenga más de 200, es diabetes, ¿sí? Bueno, esto me lo voy a pasar, son unos datos de los Estados Unidos que son más creíbles que los nuestros, pero bueno, nada más, miren, los hispanos traemos, como aquí en México, un 12.8% de índice o de incidencia de diabetes. Eso es en Estados Unidos. Y allá los indoamericanos y nativos de Alaska son los que tienen genéticamente un altísimo índice de diabetes con un 15.9. Pero quizás lo que valga aquí es esto. En el año 2012, el total de costos directos e indirectos que se gastaron en Estados Unidos en personas con diabetes fueron 245,000 millones de pesos en un año. Los costos médicos directos fueron 176,000 millones y los costos indirectos
69,000 millones, que fue por incapacidades, por pérdida de productividad y por muerte prematura, un infarto, por ejemplo. Bien, la diabetes en nuestro país se ha hecho estadísticamente cada vez más importante a partir de la década de los 80s, que fue cuando nos empezamos a occidentalizar, y fue también cuando en nuestro país se empezaron a organizar a nivel de la Secretaría de Salud para generar, por ejemplo, los famosos ENSANUD, que son como el INEGI, ¿verdad? Se estima que para el año 2025, que ya no andamos tan lejos, ocupemos el 7º lugar a nivel mundial con más de 12 millones de enfermos. Bueno, la prevalencia de diabetes en México, que va muy parejita, pero en los últimos 5 años, como que la incidencia se ha vuelto más alta en la mujer, ¿sí? En general, en el año 2007 murieron 70,512 personas, de las cuales hombres fueron 33,310, 64 por cada 100,000 habitantes, y mujeres 37,202, 69,2 por cada 100,000 habitantes. Y a partir de esa fecha, así ha ido la curvita, ¿verdad? Muy parejita, muy parejita. Bueno, ¿es en serio que ya? ¿Sí? Porque apenas íbamos a hablar de la hemoglobina glucosilada. Bueno, me voy a pasar tantito si me disculpan, ¿no? Ya veo que algunas personas se están retirando, pero bueno, voy a tratar de irme muy rápido. Si hay alguna pregunta al final, por favor, ¿sí? Bien, ya sabemos que la glucosa, a través de la vida media del eritrocito, se va uniendo a la hemoglobina A1C. Son 3 meses prácticamente los que vive el eritrocito. Entonces, la HbA1c, o vamos a decirle A1C de aquí en adelante, es proporcional a la concentración plasmática media de glucosa durante ese periodo de tiempo. La principal utilidad que se le empezó a dar a la medición de hemoglobina glucosilada fue el monitoreo global de la glucemia en pacientes con diabetes, porque inicialmente coadyuvaba al control terapéutico, ya que hoy día es un excelente predictor de la progresión de complicaciones micro o macrovasculares. Más que las macrovasculares, es excelente para detectar cuando las lesiones microvasculares van progresando. Y para su correcta valoración debe tenerse en cuenta que el porcentaje de la A1C puede aumentar o disminuir en ciertas condiciones para que no nos vayamos, perdónenme la expresión, con la finta. Porque, por ejemplo, una persona que tenga 10,5 gramos de hemoglobina, su hemoglobina glucosilada va a estar más baja. Y puede ser que sea una persona con diabetes que no se cuida, que si tuviera una concentración de hemoglobina, digamos, entre 12 y 13, probablemente su hemoglobina glucosilada andaría en el rango de no aceptable, ¿sí? Y hay otras circunstancias, pero bueno, quedamos en que nos íbamos más rápido. Por lo tanto, esto es bien importante, no hay un valor que nosotros digamos que se puede aplicar a toda la población con diabetes. No lo hay. En este momento, de acuerdo a consensos internacionales, tenemos valores recomendados. O sea, una persona que no tiene diabetes debe de estar entre 5,4 y 6,5 máximo por ciento.
que es lo que nos dice la NGSP, pero aparte está la IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica, que ellos traen otro boleto. Entonces, no podemos en este momento todavía decir, estos son los valores ya consensuados a nivel internacional. Hay avances, claro, qué bueno, pero no hay un valor que sea aplicable a todas las poblaciones o segmentos poblacionales de pacientes con diabetes. Por lo que la meta entonces será llevar a los pacientes a concentraciones de glucosa lo más cercano a la normalidad. Y parece mentira. Mucha gente cree que cuando se mide la glucosa en un laboratorio, porque luego a veces por prescripción médica lo hacen por glucómetros, pero en un laboratorio, mucha gente cree que si trae 135, pues está más o menos controlado. Y le miden la hemoglobina glucosilada y trae 6.6. Pues sí, está más o menos bien controlada. Pero puede ser que ese paciente tenga algo que es fisiológico, porque la hemoglobina, la 1C, se va glucosilando durante 3 meses, pero normalmente en el último mes, se glucosila muchísimo, no como en el primer mes. Entonces, esto puede hacer que de repente alguien que saca su glucosa de 105 y le aparezca una hemoglobina glucosilada de 7. Y luego, qué fácil, mis colegas médicos, eso está mal hecho. Váyase a otro laboratorio. Es más, yo le recomiendo que vaya a pero ese tema lo vamos a ver mañana. Pero no es más que la ignorancia de mis colegas clínicos, ¿sí? Porque perfectamente se puede dar. Más bien, yo clínico me debería de preocupar por hacer una indagatoria de los antecedentes clínicos de los últimos 4 o 5 meses de la señora. Puede que esté debutando con otro problema y tengamos esas discordancias entre la hemoglobina glucosilada y la glucemia. Ahora, yo les decía, cuando una persona sale con 135, uno dice, pues tiene diabetes, pues está bien. No, la tendencia hoy es, tiene diabetes, pues debe de tener su glucosa igual que el que no tiene diabetes, abajo de 100. ¿Sí? Y esto ha sido motivo de todo un problema, un debate a nivel internacional, en donde está metida la hemoglobina glucosilada, porque ahora resulta que cuando forzamos a que una persona esté con cifras de glucosa por abajo de 100, estamos acelerando problemas cardiovasculares. Y se ha visto en 2 estudios metacéntricos muy grandes a nivel internacional, que cuando forzamos a una persona a que mantenga sus niveles de glucosa por abajo de 100, como si no tuviera diabetes, la incidencia de problemas de infarto ha ido aumentando. Entonces, seguimos en la investigación, pero yo les traigo lo que ahorita se está manejando, ¿sí? En personas que no checa la hemoglobina glucosilada, que está como que un poquito alta, y los niveles de glucosa bajos o al revés, lo que tiene que hacer el clínico es realizar glucemias capilares 2 horas después de cada alimento para ver cómo se está manejando la glucosa postprandial. Y las 2 horas se deben de medir a partir del primer bocado, ¿sí? Esto es lo que puede hacer que sí le encontremos una regulación adecuada a sus niveles de glucosa. Por eso, la persona que tiene diabetes, sí, tiene que hacer actividad física, pero en la mañana, cuando se levanta a hacer actividad física, se debe de aventar un dulcecito.
porque si no, en el transcurso de su periodo de ejercicio, se nos puede ir a la hipoglucemia, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo esto. Y qué bueno que yo esté tratando de ser un poquito claro con estos conceptos. Bueno, entonces el objetivo específico en el control de la glucemia es mantener la hemoglobina glucosilada dentro del rango de referencia que se acepta actualmente, que es menos de 6.5%. En un buen control glucémico, vamos a ayudar a que las complicaciones microvasculares en ambos tipos de diabetes, de tipo 1 y tipo 2, sin embargo, ya lo que les comentaba, estudios metacéntricos, pues no han estado muy de acuerdo. Hoy día ya se puede utilizar como herramienta diagnóstica la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada está entre 5.4 y 6.4, esa persona se puede decir que no tiene diabetes. Más arriba, esa persona se puede decir que tiene diabetes. Y aparte, medir la hemoglobina glucosilada es como que más fisiológico, porque la prueba de oro para hacer el diagnóstico de diabetes pues era la prueba de tolerancia a la glucosa. Pero la prueba de tolerancia a la glucosa está ampliamente demostrado que aún con los mejores cuidados preanalíticos, el paciente es un ser vivo que en determinados momentos puede tener un nivel de absorción que en otros. Y por lo tanto, entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa nos mete un sesgo, nos hace un poquito de ruido. No quiero decir que siempre se lo puede hacer. Y con eso que le digamos a una persona, le colguemos aquí, usted tiene diabetes, pues quién sabe después cómo le vaya, ¿no? Pero bueno, finalmente, esto es más fisiológico porque esto está sucediendo todos los días, y le vamos a tomar su foto cada 3 meses a la paciente o al paciente. Y lo que está ya francamente comprobado es que por cada 1% de A1C está asociado en muchos estudios con una reducción del riesgo del 21% para cualquier tipo de enfermedad. Independientemente del resultado final, si logramos reducir, si el paciente llega con 11 de hemoglobina glucosilada, 11%, y bajo control va bajando hasta 7, hasta 6,5, un 21% lo tiene asegurado de que no va a tener algunos de los problemas que hemos estado comentando. Bueno, esto es lo que les decía. Para que el resultado tenga realmente valor, tiene que estar consensuado por lo menos con la IFCC, que hasta el momento parece ser que es la prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Y aunque la NGSP, o sea, el Programa de Estandarización de Hemoglobina Glucosilada, recomendado ampliamente por la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, pues hay sus que veres entre una y otra. O sea, yo me quedo con lo de la IFCC, pero esa tiene que ser reportada en milimoles por mol. Y si a veces a nuestros médicos no les hacemos comprender que la transaminasa glutámico-pirúrica ya se llama alanino-aminotransferasa, y si no nos aceptan un resultado de nitrógeno ureico porque ellos no saben qué es eso, ellos quieren ver urea, pues imagínense, repórtenles por ciento en milimoles por mol, les va a dar diabetes, seguro. Bien, entonces hay una recomendación, 5.4 a 6.5% en promedio de 3 meses, nos da un equivalente de glucosa promedio de 108 a 140 miligramos, de acuerdo a la NGSP. Nos daría 36 a 48 milimoles por mol promedio en 3 meses de glucemia, de 108 a 140. Esto es de la IFCC.
Total, que un control aceptable es menor de 6.5, un control regular de 6.6 a 8 y un control no aceptable mayor de 8.1%. Y esto ya es una modificación de la norma oficial mexicana 015, ¿sí? En lo que se refiere a la medición y control de la diabetes. Bueno, ya me voy, ya acabé, creo, sí.